Había un sabio griego, no recuerdo si era Sófocles o Sócrates, pero decía, dime lo que piensas y te diré cómo está tu alma. Por eso mucha gente no nos gusta decir lo que pensamos. ¿Aló? Sí, ¿Me están pastor, oyendo? amén. ¿Sí me oyen? Okay. Amén, amén. Ya. No, aquí yo tenía el volumen un poco bajo. Ya. Y otro sabio griego decía, habla para saber quién eres. Yo conozco personas que son bien calladitos y calladitas. Entonces no quieren que sepamos quiénes son, ¿no? Pero de todas maneras, tarde o temprano, alguien te pisa el callo y gritas y hablas y vociferas cosas que quizás nunca pensaste que iban a salir de tu boca y sobre todo que te iban a dejar en evidencia de que cómo eres uno, qué es lo que piensas por lo menos. Tú te imaginas, si en vez de estar pensando solamente lo malo, no digo de que pienses todo el tiempo en lo malo, pero que pienses en algo malo, ¿no? Por ejemplo, hace un día, 2 días atrás estaba hablando con alguien que me dijo, no, a mi hermano le pegó a un tipo y ese tipo, su papá es un delincuente, seguro que el papá le ha mandado a la policía para que le hagan cosas. Y yo le dije, ¿tú estás seguro de lo que estás hablando? Y entonces me dijo, no, pero tiene que ser así. No hables de lo que tú no tienes una certeza. Y para mí la única certeza es que yo estoy en este momento frente a ti. Yo te puedo ver, tú me puedes ver. Lo que yo lo puedo ver, lo que yo puedo oírte, que me hablas tú directamente o por teléfono, entonces tengo una certeza de que eres tú, ¿no? Pero ¿cómo puedo hablar de cosas que yo pienso, imagino, sospecho? Recuerda que el diablo todo el tiempo trabaja en nuestra mente. La mente del ser humano es la oficina favorita de los demonios. ¿Aló? Amén. Amén, pastor. Amén. Amén, pastor. La inmadurez. No, la mente que Tienes dos aparatos prendidos. Ya. la mente, perdón, ¿cómo lo dijo? Sí. La mente del ser. La mente del ser humano siempre es una oficina para los demonios. Algunos no tienen que anotar, tú ya sabes cuánto te habla el diablo. Sí, es verdad. Hello. Sí, sabemos que la mente humana es así, es la oficina del diablo, sí sabemos. La inmadurez siempre te lleva a hablar mal de cosas que no entiendes o que no estás claro. Repito, la inmadurez siempre te lleva a hablar mal de lo que no entiendes o de lo que no estás claro. Amén, es Entonces verdad. aquí estamos, perdón. Es verdad, me acaba de pasar eso ayer en la noche. No entendía y ya se imagina. Bueno, y también es de lo que no nos gusta o nos fastidia. Por ejemplo, alguien allá en Venezuela me pide un permiso y le digo no, de frente. Casi ni le escucho, le digo no.
Entonces algunos dirán, pastor, ¿por qué no lo escucha? Te voy a dar mi razón. Yo disipulo. ¿Cómo se llama? La parte más fuerte que tengo yo que he recibido de mi pastor es el discipulado. Entonces, a veces alguien ha hecho todo lo bueno, que sería justo que yo le diga, que le diera un permiso. Ahorita puede haber gente que de repente querían pedirme un permiso y está diciendo, uy, ahora el pastor ya va a decir que no. Y ya me conocen, voy a decir que no. Entonces, ¿por qué digo que no? Porque estoy trabajando para ver cómo está tu madurez. Si aceptas un no hoy día o tengo que darte una explicación. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien me puede hablar sobre ese punto? Amén, pastor. Yo creo que definitivamente en el discipulado, el trato con nuestro carácter, en cada uno de nosotros, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cuántas veces o siempre me gusta que me digan sí a algo, ¿no? Y cuando me han dicho no, me he ofuscado, me he molestado, me he incomodado, hasta he murmurado, ¿no? Pero con el pasar del tiempo he aprendido a vivir, a entender y a conocer cuando es sí, cuando es no, ¿no? ¿Me entiendes? Y cuando se espera. Cuando es espera también, ¿no? ¿No? Mi hijo Entonces, cuando era más pequeño, perdón, disculpa, sigue. Sí, no, sí, pastor. Bueno, para mí eso es lo que ha pasado, ¿no? Cuántas veces me han dicho no, o también en un permiso. Una vez me dijeron, ya vas a ir, vas a salir. Y cuando llegué el día, me dijeron, no sales. Que me choqué, porque yo ya había planificado, yo ya había dispuesto muchas cosas y en la hora, ¿no? En el minuto que ya tenía que salir, me dijeron, no sales, te quedas en la casa. Ya cómo me torcí, cómo me puse, ¿no? ¿No? Entonces, dentro del discipulado, que ya uno va aprendiendo a esas cosas, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? Yo creo que también también no es fácil, ¿no? Pero es discipulado, como dice usted, ¿no? El discipulado es ver tu madurez espiritual, ver tu crecimiento, ver hasta dónde das, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Cómo Así reaccionas? es. Estás mirando la figura que tienes ahí al frente del hombre que Amén. se tapa los oídos. No Que no quiere escuchar el ¿verdad? no. Mi hijo un día me dijo, papá, pero para ti es muy fácil decirle no a la gente. Y entonces yo sabía por dónde venía porque yo le había dicho que no a algo. Y entonces le dije, sí, a ti también te tengo que decir, a ustedes, a mis hijos les tengo que decir no a veces. ¿Por qué? Porque la vida está más llena de espera y de no que decís. Esa es la realidad. Especialmente todos los que trabajan, me entienden. Tú a veces trabajas hasta el viernes para cobrar un trabajo que has hecho de lunes a viernes, te has roto el alma. Y dice, el viernes me va a pagar, va a ser viernes, y te dicen, el jefe se fue de fin de semana y no hay quien te dé el cheque. ¿Cómo te pones? ¿No? Entonces yo le doy gracias a Dios porque Pastor Luis, desde que éramos muy pequeños, ¿no? Parece que tenía dificultades de pronunciación y nunca le salía así, siempre decía no. Y entonces ya pues pedir permiso a él era un albur. Y a veces, como tú dices, a mí me ha dado permiso para ir a visitar a mi mamá, pues porque yo estaba solo, yo estaba separado de lo que era entonces mi ex esposa, ¿no? Entonces la única persona que yo visitaba era mi mamá, mis hermanos, y el miércoles siempre pedíamos los permisos y el sábado salíamos. Y el sábado bañado, cambiado, perfumado. ¿A dónde vas? A mi casa, usted me dio permiso. No, quédate a contestar el teléfono. Y se da la vuelta y ni te miraba. ¿Qué tal? Amén, sí, pastor. ¿No? Entonces, en esas, bueno, yo soy una persona que he seguido muy de cerca y todavía continúo siguiéndolo, mirándolo, analizándolo, chismeándolo,
a Luis Salazar Lozano, nuestro pastor. He aprendido muchas cosas espirituales al servirlo y también me ha dado muchos nos. Y no solamente él, el pastor Freddy García y por allá por el norte. Y la vida es así, tiene muchas veces el no. Pero estamos hablando en un momento de rebeldía, porque si yo voy a una tienda y me dicen no tengo este aparato, me voy a desilusionar, pero no me puedo enojar porque no tenía ninguna obligación conmigo, ¿no? Pero se nota ahí nuestra falta de madurez o inmadurez, como lo querramos mirar, cuando nos ponemos a hablar mal de las cosas que no entendemos. Allá, de las chicas que están viéndome, por lo menos las que viven en mi casa, a veces vienen a pedirme permiso en voz bajita. O a veces, cuando hablo por teléfono, me disparan rápido un permiso. Yo ya estaba esperándoles. Entonces, a veces le doy permiso y a veces ellas saben que no. Y les hago la pregunta, ¿te has enojado? No, pastor, gracias. Entonces, vamos bien. ¿No? Falta, ahora que vengan a Lima, ¿cuántas veces le voy a decir que no? Tan serias ahí ven, ni se mueven, parece que fuera una foto. Pero es así, ¿no? Eso prueba y nos hace más firmes, más estables, porque el diablo no te puede robar tu paz cuando alguien te dice que no o cuando el plan tuyo se desbarata. Justo hace poco yo había publicado en mi estado de WhatsApp, cuando Dios desbarata tu plan, cuando Dios echa abajo tu plan es porque tu plan te iba a echar abajo a ti, ¿no? Y bueno, eso lo dice la Biblia como 3 veces en Proverbios, de que el hombre hace sus planes, pero Dios hace su plan encima de nuestros planes. Entonces, ¿nos podemos enojar con Dios? Sí, pero se nos pasa rápido porque sabemos que es Dios. Pero si el pastor no dice algo o la hermana no dice algo, ahí sí la cosa se pone picante, ¿no? Pero dice que solo los espirituales, dice, te voy a dar la cita, en el libro de Corintios, 1 Corintios 2:14, dice, el que no tiene el Espíritu Santo no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente, ¿no? Entonces dice, pues el que no está espiritual no puede entender esas cosas. No puede entender cuando suceden ciertas cosas, ciertos cambios. A veces, pues yo tenía una iglesia allá en Comas, en Caraballo, y a veces he organizado seminarios o mini conferencias, y eran martes y jueves, que no tocaba las fechas de la principal, que era miércoles, viernes y domingo, ¿no? Y yo recuerdo que un día el pastor me dijo, ¿por qué tienes esa cara? No, nada, había organizado un evento para esa fecha que tú me estás diciendo. Me dijo, cancélalo pues. Le dije, sí, lo voy a cancelar. Lo que estoy pensando es de mi gente, no es mi, pero sí lo voy a cancelar. ¿Qué me queda hacer? La Biblia dice bien claro, y esto nunca te olvides, que Dios bendice tu obediencia. Pero Dios se disgusta, se desagrada cuando nosotros estamos hablando, quejándonos, murmurando o cosas parecidas. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Amén. Amén, pastor. Amén, pastor. Amén, pastor. Entonces, debemos entender esa parte, ¿no? Que solo si estás en el Espíritu puedes entender las cosas del Espíritu que se presentan en este momento en tu vida, ¿no? Entonces, si estás en la carne, lo primero que se abre es la boca. Ya creo que todos hemos leído Santiago 3, donde habla de la boquita, ¿no? ¿Aló? Amén. Y entonces algunos tenemos pues una facilidad para mover la lengua, y después decimos, hoy metí la pata, ¿no?
en el libro de Isaías, en este momento no recuerdo la cita, dice, primero gruñen como osos y luego graznan como palomitas, ¿no? Primero gritamos, nos quejamos, murmuramos, y luego cuando ya nos baja toda esa situación, ese enojo, esa contradicción, entonces comenzamos a ver las cosas más claramente, porque el poco espíritu que hay en nuestra vida nos hace ver de que estamos equivocados. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Amén. Amén, pastor. Amén, amén. Quisiera pasar a la siguiente, ¿cómo se llama? Diapositiva. Gracias. Ahí está, atenta. Mi apoyo allá en San Borja. El síntoma, ¿puedes subirlo un poquito más? Eso ya pasé. Ajá. El síntoma de los que desprecian o no respetan a la autoridad se manifiesta al decir palabras rebeldes. Escucha bien, así complacen sus concupiscencias. En vez de someter sus vidas al Señor, siempre somos más rápidos en hablar que en pensar. Y yo diría siempre somos más rápidos en hablar, ¿no? Y en quejarnos que en pensar. Como dice Santiago, en el libro de Santiago dice, pero debemos de ser prestos para oír, ¿no? Y tardos para hablar y más tardos para enojarnos, pero nosotros siempre empezamos, porque seguramente nos agarró un poco distraídos, empezamos en la carne y comenzamos a hablar, a quejarnos, a levantar la voz, a murmurar. Por eso el libro de Santiago dice que debemos ser prestos en oír. O sea, hay que terminar de oír. Oye, hace 2 días tuve una discusión con un pastor y entonces yo le dije, pero quédate callado, escúchame. No, me tienes que escuchar, pero yo soy la persona que está encargada de ti. A mí me han dado ciertos pastores para que yo vea por ellos y tome decisiones y los guíe, etcétera. Y no quería callarse, no se quería callar. Pero le dije, ¿sabes qué? Ya no podemos seguir hablando, porque yo no voy a discutir. Definitivamente yo no voy a discutir. Yo te voy a decir las cosas y te puedo explicar, si quieres, para que entiendas. Pero si tú estás hablando y no me dejas hablar a mí, entonces tú tienes la razón. ¿Para qué vamos a seguir en esta conversación? Porque el único que habla y tiene la razón eres tú. ¿Conocen personas así? Amén. Hay personas que no te dejan hablar. Ellos tienen la razón. Ellos saben cómo es la cosa, cómo es el asunto, y no te dejan hablar. Así tú seas su pastor o un pastor, una autoridad más alta, no pasas. Entonces, ¿por qué? Porque están en la carne, ¿no? Dice, así complacen lo que estás leyendo en el cuadro que tienes al frente. El síntoma, dice, una señal de aquellos que desprecian o no respetan a la autoridad, se manifiesta al decir palabras rebeldes. O sea, no está hablando cualquier cosa, está hablando palabras rebeldes. ¿Cuál es una palabra rebelde? Cuando tú te igualas con la autoridad. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. Amén, pastor. Mira, todos siempre nos vamos a encontrar con alguien que está en autoridad sobre nosotros y que está equivocado. Sí, los hay. Pero la Biblia dice, someteos. Dice, sométanse a aquellos dirigentes o líderes, no solamente los que son amables o afables, dice la Biblia, sino aquellos que son difíciles de soportar, aquellos duros, aquellos ásperos. Ya no tengo cómo defenderme frente a esta palabra de Dios, ¿no? Si Dios me dice que me someta, pues me someto y soy feliz. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. Yo sé que hay gente ahí que está diciendo, Amén. pero ¿cómo voy a ser feliz, pastor? Porque cuando tú decides obedecer la palabra de Dios, tu estado de ánimo comienza a cambiar de rojo fuego a naranja, amarillo y a verde. Cualquiera me entiende, ¿no? Amén. Pero no, tú lo quieres tener en puro rojo, pues ya sabes
¿quién está identificado con el color rojo, no? El diablo, Satanás, la gran serpiente, el dragón antiguo. Lucero de la mañana, Lucifero, como quieran llamarle. Él siempre nos quiere tener así enojados, donde nosotros no podemos ejercer un sano juicio, no podemos razonar bien, porque estamos alterados. ¿Se oye? Sí, pastor, Sí. sí se escucha. Pastor. Ok. Entonces, dice que esta gente se complace en sus concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? ¿Qué es una concupiscencia? Deseos. Ok, ya que nadie me... ¿Perdón? Deseos. ¿Ah? Deseos, Pastor Julio. ¿Deseo? Deseos. Tus propios deseos. pensamientos, Pastor. Deseo desenfrenado de la carne. Es un deseo desenfrenado, ¿no? Para los peruanos, porque no sé si están las bolivianas ahí, para los peruanos es como bajar Ticlio con un camión. Por ahí gritaron las bolivianas, creo, ¿no? Amén. Ya les voy a ver la cara en un ratito. Imagínate que estás bajando Ticlio. Yo he manejado mucho camión, no porque tenía que hacerlo, sino por deporte, por diversión. Yo bajaba de Oxapampa, de la Merced, Chanchamayo, toda esa zona trayendo ganado para Lima. Y tú te imaginas que si bajando Ticlio se te malogra los frenos, con el camión lleno de carga, ¿para dónde vas? ¿Cuánto están entendiendo? A la misma. Eso es un deseo, esa es una concupiscencia, algo que te va a llevar a la destrucción, a la muerte. Para las venezolanas que están mirando por ahí, eso es como bajar Tazón y que no tenga freno en el camión o la gandola. Pues igualito te vas a desbarrancar, ¿no? Y bueno, la escritura que le estaba diciendo está en Santiago 1:19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, o sea, que lo primero que hagas es oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Como eres en tu corazón, así siempre juzgarás al mundo que te rodea. Yo creo que ya puedo terminar la clase con ese versículo. ¿Aló? Continúe, pastor. Amén, amén. Que no hay chifa. El miércoles lo vi, pastor, pero el miércoles no funciona el chifa, que es buenazo, al costado de la iglesia. Por eso no lo invité. No, hermana, Pero mandamos a traer ahorita un delivery, pues todos los hermanos pagamos el delivery. No, yo estoy bromeando, hermana. Algún día estaremos juntos en alguna reunión y ahí, aunque sea, nos tomamos una gaseosa juntos. Yo recién llego en abril, pastor, de acá de Tarapoto. Ya me pondré de acuerdo con los hermanos de la academia que están ahí. Sí, Marta. ¿Quién habla, Marta? Marta, pastor, Marta. ¿No estabas en Lima el otro día? No, estoy acá en Tarapoto desde enero, a fines de enero. Porque ya no vamos a traer a segundo para Lima. Está bien, porque ya se va a México. En realidad no viene a Lima, ¿no? Va para México, ¿no? Sí, ya me comunicaron, ya. A prepararnos a ver qué otro pastor llega. Como decía una película, hay un mundo que espera, ¿no? Y entonces nosotros estamos preparados para, de cierta manera, alegrar a Dios y poder enviar más gente y más gente y más gente, ¿no? ¿Cuánto lo creen? Amén, pastor. Así es. Amén. Lo creo. ¿Podemos bajar un poquito más la diapositiva, por favor?
bajar o subir, no sé cuál es el término. Gracias. Dice, al hablar contra la autoridad, perdemos poder. La pérdida es siempre más grande al hablar que al guardar la rebeldía en tu corazón. El que es rebelde de corazón, tarde o temprano, dirá palabras rebeldes. Hola. Amén. 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 Sí les conté de esa vez que el pastor Luis regresó de Estados Unidos y nos dijo para ir al Chifa y se apareció con una casaca de cuero carísima y yo estaba rebelde con él porque me dejó por 3 meses y se fue 8 meses y yo era el encargado de todo y tenía que estar corriendo a ver cómo se pagaba el local de la iglesia, el local de un local que había en Ate, otro local que había en Ate, que era la casa del pastor Rodolfo Binatea, y hacía algunas cosas que tenía que ver y pues dinero no dejaron. Y entonces cuando de repente yo lo veo, que nos íbamos al Chifa con una tremenda chaqueta de cuero, yo dije, estos son $600, $700, si me hubiera dado esa plata, yo hubiera podido resolver algunas cosas, ¿no? Pero yo no hablé con nadie, yo estaba masticando mi rabia. ¿Me entiende lo que digo? Yo no hablaba con nadie porque yo sé que al hablar peco. Y entonces yo estaba enojado y yo recuerdo que nos fuimos a un chifa que se llama Canadá, que es buenazo, un dato. y entonces tú, Samuel, tienes que hablar conmigo otra cosa. Ya fui al BCP ayer, ya estoy feliz ya. ¿Está mejor? Uf, completamente. Después te hablo. Amén. Entonces, el pastor me dice, como a ti te gusta pedir bien, pues ordena tú los platos. Entonces yo ordené los platos, a mí me encanta el chifa, a mí me dicen chifa y yo voy detrás de esa persona. Y siempre que he venido de Venezuela, a toda la gente que hemos salido con mi esposa, siempre lo primero que hacíamos al salir del aeropuerto, al chifa. ¡Amén! ¡Qué buen coro! Bueno, ahí hay 2, las otras 2 quieren comer para creer, dicen. Entonces, pues yo no tenía ganas de comer chifa. Estaba enojado por dentro, estaba contrariado, porque decía, ¿cómo se pudo comprar tremenda casaca, no? Y el diablo estaba que me metía material en la mente. Y terminamos del chifa, yo casi no comí, nos fuimos a la iglesia, que era la cuadra 7 de la avenida Javier Prado, y ahí vivía el pastor en el 2.º piso, y me dice, dile a los demás que se vayan a sus casas, quédate tú conmigo. Entramos, la puerta principal era la puerta de la propiedad, a la izquierda la escalera para su casa y a la derecha la puerta para el salón del templo. Y cuando él abre la puerta del salón del templo, habían cientos de ropa y zapatos en el suelo. Y habían casacas de cuero. Y él me dijo, mira, Mango, estas donaciones llegaron ayer. Ahí me agarré esta casaca, me dijo. Ahí puedes agarrarte una para ti. Me sentí completamente mal. Por un lado, de la lucha que había tenido yo internamente, pero por otro lado, me sentí tranquilo porque no había abierto mi boca y eso es lo más importante, porque algunos abren la boca y botan fuego, que parecen dragones. ¿Sí me estás entendiendo? Amén, pastor. Algunos vienen y te lo dicen calmadamente. Te lo cuento a ti porque yo confío en ti, tengo mucha confianza en ti. Yo sé que tú eres una persona discreta, pero ha pasado esto y a mí no me parece que está bien. Te lo hablan en voz baja, pero te están soltando el veneno. ¿Aló? Amén, amén. Amén. Lo más seguro para nosotros es no hablar, porque el diablo lo que quiere es que hablemos, porque al abrir la boca, como decía el sabio al principio de
al principio de, ¿cómo se llama? De la exposición, este sabio decía, habla para saber quién eres, ¿no? Y entonces, o habla para saber cómo está tu alma, ¿no? Entonces, tenemos que entender eso, ¿no? Que tenemos que quedarnos callados. No lo entiendo, no me gusta, no estoy de acuerdo, me fastidia, lo que sea, me quedo callado. ¿Estoy enojado? Sí, estoy enojado. Pero no le voy a decir a nadie. Si alguien me pregunta algo, ¿qué te pasa? Nada, estoy pasando un mal rato, hermano. No tengo por qué darle explicaciones. No tengo por qué darle gusto al diablo. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Amén, pastor. Amén, Pastor, pero es que, pastor, usted no entiende, pastor. Oye, ¿cómo uno se va a quedar callado? La Biblia te dice por todo lado que no hables mal de tus autoridades. Ahora, si quieres meterte en problemas con Dios, vienen enfermedades para ti, para tu familia, vienen impedimentos, un negocio que te iba a salir se te cayó, ya pensabas que tenías la visa para Estados Unidos y no te dan visa, pero ni siquiera para Ecuador. Entonces, meterte con Dios, con la autoridad de Dios, es lo más serio que puede haber, ¿no? Yo no me estoy pensando mal del hombre, de Dios. ¿Y quién puso ese hombre sino Dios? Amén. Entonces, a veces, pues, pensamos de que podemos abrir la boca porque tenemos lengua, pues, ¿no? Y es cierto, si tengo lengua puedo hablar todo lo que quiera, pero también estate preparado para recibir una enseñanza, una clase de parte de Dios que no te va a gustar. ¿Aló? Cierto. amén. Amén, pastor Julio. Entonces, dice 2 Pedro 2:10 al 12, dice, y mayormente aquellos que siguiendo la ¿qué? La carne, ¿no? O igual de Santisteban no está, todavía está. Acá dice. Dicen? ¿Ah? Lee. No, estaba leyendo la Biblia, acá dice los deseos corruptos de la carne. Bueno, todo lo que es de la carne, corrupto, podrido, malo, etcétera, ¿no? Dice, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Qué es el señorío? La autoridad, ¿no? Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pues todo lo que hacemos está delante de Dios, ¿no? ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Amén, pastor. Entonces, Amén, pastor. No, ¿tú es que es conmigo? ¿Qué hice hoy día? Hice chuleta. ¿Chuleta? A mí me mandaron. Dios. alguien habló de chuleta, mira. Mil disculpas, pastor, estaba hablando con mi hijito. Entonces, seguimos. Mateo 12:34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La lengua es muy difícil de domarla. Dice, por eso la rebelión empieza las palabras. ¿Dónde empieza la rebelión? En las palabras. En lo que hablamos. En lo que hablamos. Porque lo que pensamos, como te acabo de contar este ejemplo, pensé mal del pastor, pero me quedé callado. Luego, cuando él me enseñó la ropa que le habían dado de donación, se me acabó lo que estaba ese pleito, esa guerra que tenía en mi cabeza, ¿no? Pero si hubiera hablado, ahí sí estaría en problemas, ¿no? Entonces, pues, ya que muchas veces estoy cerca del pastor para hacer una cosa, otra cosa, entonces a veces no lo entiendo, pero una cosa que aprendí para sacarme al diablo de encima, que es lo único que tengo que decir. Callar. Amén. Amén. ¿Qué es lo que tengo que decir? Amén. 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 Amén nomás.
Amén. Esas hermanas de Venezuela están distraídas. La hermana de amarillo y la hermana de negro. Pastor, ¿y el Digo, chifa que dejó? ¿Cuál chifa que dejé? Que dejó fue porque estaba molesto. Ah, bueno, comí un poquito nada más, pero después de eso han venido 3,000 chifas más, así que estuvo recompensado. Fue una experiencia, ¿no? Que se las comparto porque yo sé que muchas veces pasas por cosas similares. Amén, Pastor Julio. Amén. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Las razones. A ver, te voy a dar un ejemplo. Que no está ahí en la clase, pero se me ha ocurrido. ¿Te imaginas que eres casado, casada, estás con tu pareja, es domingo, hace frío y y hoy día va a jugar tu equipo de fútbol a eso de las 10 de la mañana? Estás pensando cómo hago para quedarme, para poder ver el partido. Y tu esposa viene y te dice, te traigo tu desayunito a la cama. Y tú dices, es de Dios, es Dios que quiere que me quede. ¿Me estás entendiendo? Claro, pues. Entonces, el primer pensamiento es el tuyo. Oye, me quisiera quedar a ver el partido, pero tus convicciones de fe te dicen, no, tú tienes que ir a la iglesia. Y viene tu esposa y te trae el desayunito a la cama y luego viene y se mete a la cama a tu lado. Te dice, ay, quiero quedarme contigo aquí, bien pegadita a tu lado. Tú dices, oye, va a haber partido de fútbol, gane o pierda, va a haber festejo. ¿Aló? Y si, ¿No me oyen? Y Amén, si no pastor. sabe la esposa de que es por el partido, solamente quiere quedarse con usted. Mira, cualquier razón va a ser buena para quedarse. Ahí puede ver pleito. Mira, si la esposa le trajo el desayuno es porque la esposa ya también tiene otra intención. Si no, le estaría diciendo vámonos a la iglesia. A veces puede ser un día soleado y en vez de traer el desayuno le dice vámonos a la playa y se le aparece ya en ropa de baño y le trae la ropa de baño a él. Y le dice, mira, mi hermana va a ir y están llevando ahí ceviche, arroz con pato y esto y el otro. Le está dando las razones, los argumentos para que ese primer pensamiento que está dudando si va o se queda, agarre fuerza respaldado por las razones que son como abogados para el pensamiento. No sé si me puedes entender. Amén. No, tú piensas y tu pensamiento está débil frente a la palabra de Dios que dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos agarran de costumbre, antes bien animándose los unos a los otros o exhortándose los unos a los otros, sabiendo que los tiempos que se acercan son difíciles. Entonces, tienes esa lucha, pero luego viene una razón y la razón es un abogado de parte del pensamiento para que tú actúes contrario a lo que te dice la palabra de Dios. ¿Aló? Así es. Te voy a dar un ejemplo. Hace poco alguien me dijo, no, yo llamé a fulano y tal para que me ayude y me dijo que no podía, que tenía que estar en otro lado. Ahora él quiere venir para acá y yo no lo voy a dejar, me voy a vengar. ¿Te parece bien ese raciocinio, ese razonamiento? No. ¿O en qué estará ese hermano? ¿Tú lo ves espiritual o lo ves carnal? Carnal. Carnal, pastor. Completamente, ¿no? Con bastante grasita. Grasa. ¿Sí? Entonces dice Génesis 9:20 al 22. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña
y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Mejor dicho que Cam tenía un enojo con su papá, ¿verdad? Y tenía una razón para poderse vengar del papá, ¿no? Amén. Y entonces él dijo, voy a dejar que todo el mundo vea la desnudez de mi padre. Y le dijo a su hermano, pero su hermano vino de espaldas y tapó la desnudez de su padre, ¿no? Entonces a veces nosotros siempre cuando queremos hacerle caso a las razones, se hace más fuerte la carne porque ya no queremos obedecer. Pablo, el apóstol Pablo dice, llevando todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo, hasta derribar toda fortaleza y altivez que pretenda levantarse en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Te acabo de dar una predica y no te has dado cuenta. Sí, amén. No, pero Pablo dice que hay que hacer una sola cosa, ¿no? Que hay que llevar cautivo ese pensamiento, porque ese pensamiento estaba solito y ahora está rodeado de 6 o 8 matones, su guardaespaldas, que son las razones. ¿Cómo entra la palabra ahí? Pues tiene que haber ayuno, tiene que haber intercesión, tiene que haber gente que esté orando para que esa persona vuelva a ponerse, ¿cómo se puede decir?, a la orden de Dios, o sea, que se ablande de su corazón porque se ha endurecido. ¿Aló? Actuamos Pues mal. Amén, pastor. Amén, pastor. la historia habla, ¿no? Que Noé no dejó que Cam tuviera una mujer, su vida con una mujer, ¿no? Y entonces, solamente su otro hijo, ¿no? Y entonces, ahí hubo una discusión, algo que no le gustó al hijo, pues Noé estaba haciendo lo que él decía que Dios le había dicho. Y más valía hacerle caso a Noé, porque pues Noé estaba hablando con Dios todos los días. No, imagínate a un hombre que se va a un bosque y comienza a talar madera, que dice que Dios le proveyó de la madera, pero no dice que Dios mandó ángeles a cortarla, sino que para mí le dio un bosque entero donde había una madera que cortándola y preparándola iba a ser posible hacer el arca que construyó al final, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo le tomó? La Biblia dice que 120 días se la pasó Noé hablando con la gente, diciéndole que se arrepintiera porque iba a venir el juicio de Dios y que iba a haber un diluvio. Hasta ese momento la gente no conocía la palabra lluvia. No entendían lo que era diluvio, por más que Moisés se lo explicaba. No le entendieron y cuando lo entendieron ya fue tarde, porque vino el juicio de Dios para aquellos incrédulos y bueno, el juicio de Dios lo que trajo fue muerte, ¿no? Fue limpieza de aquellas personas que no querían obedecer. Definitivamente que hay que darle gracias a Dios que no estamos en esos tiempos donde Dios a cualquiera lo destruía, ¿no? Si no le querían obedecer, no le servían y Dios los destruía, ¿no? Y gracias a Dios que hoy día mucha gente mete la pata y Dios todavía le da oportunidad. En aquellos tiempos era un poco más estricto Dios, porque quería asegurarse que la raza que se fuera creciendo y multiplicando fuera una raza de acuerdo al corazón de Dios. ¿Aló? Amén. Entonces, Amén. entonces, a veces no podemos entender a Dios, ¿no? ¿Aló? Amén. No Amén. podemos entender. Dice, ¿puedes subir un poquito la lámina, por favor? Ya voy. Un segundo. Un segundito.
No le escuchamos, pastor. ¿Y ahora? Ahora sí. Sí, ok. Bueno, estoy tratando de ver algo. Dice Números 12, 1 y 2, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Si no sabes que la autoridad viene de Dios, sube la lámina, por favor. Si no sabes que la autoridad viene de Dios, siempre hablarás del hombre, lo que sientas en tu razón, y así tendrás argumentos, no más arriba. Siempre tendrás argumentos para no someterte a la persona que está en autoridad. Porque lo primero que dice la gente es que quiero saber si la autoridad está espiritual o no. Yo quisiera que la Biblia me dijera dónde dice que si está espiritual le obedezcas, y si tú ves que no está espiritual no lo obedezcas. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice sométanse aún aquellos que son difíciles de soportar, ¿no? Entonces, ahí Dios nos está quitando cualquier razonamiento que nosotros tengamos, como aquí María y Aarón estaban hablando contra su hermano. Ellos querían hablar otra cosa, que como no tenían el tema, dijeron que Moisés se ha casado con una mujer etíope o cusita, africana, como le quiera llamar. No es de nuestra raza, no es de nuestra tribu. ¿Y a ustedes qué? Si Dios no le dijo nada. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Amén, pastor, amén. Entonces, eso a mí me enseña de que esa no era la verdadera razón por la cual ellos estaban hablando, sino que ellos ya se habían engañado, el diablo los había engañado y ahora se sentían iguales a Moisés. Y dijeron, ¿acaso nomás por la boca de Moisés puede hablar Dios? Nosotros también leemos la Biblia, hemos ido al instituto bíblico, sabemos esto y el otro. Y entonces dice la Biblia que Moisés era el varón más manso que había sobre la tierra. Pero el verso siguiente dice, y lo oyó Dios, o lo oyó Jehová, y se enojó mucho. Dice que Dios le dijo a Moisés, Moisés, quiero que vengas con tus hermanos a la puerta de mi oficina, esto del tabernáculo. Y Moisés no sabía lo que estaba pasando. Moisés le pasa la voz a sus hermanos. Yo supongo que cuando le dijo Moisés, Jehová quiere hablar con los tres, los otros dos sí sabían de qué quería hablar Dios con ellos. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén, pastor. La conciencia. Ahí están las bolivianas. Hola, bolivianas. Entonces, estaban temblando de miedo. Y dice que Dios le dijo, cuando yo quiera hablar con cualquiera de ustedes, dijo, voy a hablarles a través de sueños y visiones. Pero cuando quiera hablar con mi amado, y ahí Dios marcó una diferencia. Cuando yo quiero hablar con mi amado, con el que yo tengo reuniones de gerencia, con él voy a hablar cara a cara, ¿no? Y luego Dios agarró y dio una sentencia. Y dice que María comenzó a quedarse blanca por la lepra. ¿Cómo crees que estaba Aarón, que era el brazo derecho de Moisés? Sorprendido, asustado. Yo pienso que más que sorprendido, estaba muy asustado y estaría mirándose de reojito los dedos de las manos o de los pies a ver si ya se estaba convirtiendo en blanco también él. Y después de un rato que terminó toda la conversación de Dios con ellos, Aarón se vio del mismo color, a él no le pasó nada. Ese no es el tema hoy día. Léelo y después lo entenderás. Y si no, espera que lleguemos a ese punto, porque vamos a llegar, hoy día no, pero vamos a llegar a ese punto y vas a entender por qué, ¿no? Pero la cosa es que
¿ellos de quién hablaron? ¿De Moisés o de Dios? Dios. Contra Moisés. Así es. Ellos hablaban de Dios, ¿no? Ellos pensaron que no más estaban hablando contra Moisés, pero estaban hablando de a quién había escogido Dios y a quién había puesto Dios. Claro, los dos decían, es nuestro hermano. Y Dios decía, o sea que porque es tu hermano, tú me vas a faltar el respeto a mí. Porque el que le está faltando el respeto es a mí. Yo soy la autoridad, yo delego la autoridad. Muchos me han preguntado, pastor, ¿por qué usted afirma tanto la palabra autoridad? Te voy a dar una respuesta de 2 puntos. Número 1, la primera autoridad, y la autoridad absoluta es Dios, y Él ha delegado autoridades. Número 2, hay un premio por la obediencia y un premio por la desobediencia. Y Moisés habla, dice, juzguen ustedes si van a obedecer, si van a vivir o van a desobedecer y van a morir. Entonces, eso está en Deuteronomio capítulo 30. Entonces, tenemos que entender una cosa, ¿no? De que no se trata de afirmar la autoridad, porque el pastor Luis no necesita que nadie afirme su autoridad, tampoco ningún pastor, pues al final el responsable de nuestras vidas y del plan que Él tiene para nosotros es Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Aló? Sí, señor. Amén. Sí, En pastor, amén. ¿Alguien quería hablar algo? ¿Alguien tenía alguna pregunta? ¿No? Ok. Bueno, seguimos. Yo te hago una pregunta. ¿Kant tenía razones para difamar a su padre? Pienso que sí, pero no debía hacerlo. ¿Verdad? Muchos hijos ven a sus padres que caminan con otras mujeres, ¿no? Y entonces, ¿cómo se sienten? Se sienten mal, pero no son ellos los llamados a difamarlo. En todo caso, tendrían que hablar con el papá para que el papá arregle la situación. Pero Cam quería hacerse justicia por sí mismo porque él tenía otro asunto en el corazón y él aprovechó que Moisés se había emborrachado para difamarlo, ¿no? Para echar abajo la autoridad que Dios le había dado. María y Aarón tenían razones para hablar contra Moisés, según ellos, porque se había casado con una mujer que no era de su tribu. Pero yo vuelvo a la pregunta, si Dios no dijo nada, ¿quiénes son el resto de los seres humanos para decir algo? Y siempre ¿verdad? cometemos ese error. Es porque nos igualamos con la autoridad. Simplemente por eso el diablo nos engaña y nos hace mover la lengua con facilidad cuando deberíamos de cerrar bien la boca, ¿no? Dice que aún el necio pasa por sabio cuando se queda callado. Pero yo creo que la mayoría deja en evidencia que es necio y necio de necios porque no se quieren quedar callados. Por eso necesitamos pedirle a Dios de todo corazón por un día, una semana, un mes, 3 meses, los meses que sean necesarios para que Dios nos dé el fruto del dominio propio y se lleve el demonio propio. Está bueno. Dominio propio y el demonio propio. ¿Se entiende? Amén. Amén, pastor. Hola. Bueno, seguimos. No sé ni qué hora es. Ya estoy cerca, ya me faltan 15 minutos y no he hecho nada de la clase. Bueno, la siguiente lámina. Wow. Voy a tener que correr. La siguiente lámina dice, el que se somete lo hace a la autoridad de Dios, lo que ya les decía, y no a su razón, porque la razón me dice, ¿y quién es él? ¿Dónde ha estudiado? ¿Dónde se ha preparado? ¿Cuántos años está de pastor? ¿Y por qué él es así? Yo vengo de un colegio más, ¿cómo se dice? De mejor calidad. Yo he estudiado, tengo universidad, conozco fulano, fulana.
Dios no está diciendo nada de eso. Dios solamente nos pregunta si nos vamos a someter o no nos vamos a someter. Por eso Dios ha puesto autoridades para saber si nosotros vamos a creer en Dios y vamos a obedecer a Dios. ¿Cómo le digo a Dios que lo obedezco? Sometiéndome a sus autoridades. Pero pastor, es que a ti te cuesta ser manso. ¿Quieres saber cómo llegar a ser manso? Te va a costar un pollo enrollado con espárragos. Sí, quiero saber. Yo bromeo por si acaso, ya no voy a hablar, mejor voy a hablar de ayuno. Seguir al Señor demanda que no razonemos, solamente que creamos. El que piensa razona y el que razona ya no tiene fe. Está viviendo por la lógica, ¿no? Por lo que le da 2 más 2 es 4, pero para Dios 2 más 2 puede ser 17. No entendemos porque en el reino de Dios no existe la lógica, existe la locura. Por eso Pablo dice 2 veces la locura del evangelio. Para seguir al Señor Jesucristo tenemos que sacarnos los ojos de la razón y solo obedecer, aunque en ese momento no entendamos o no estemos de acuerdo. Te doy un secreto para que puedas copiar más rápido. Tómale foto a la pantalla. Amén, amén. Captura pantalla. Sí, lo tomamos, pero Claro. a la vez estamos escribiendo. Ah, bueno, yo le digo porque yo ya comencé a correr. Cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, entonces Él nos enseñará todas las cosas, dice la Biblia. Moisés jamás se sacó los ojos, pero dice la Biblia que él vivió y actuó como si fuera ciego, porque dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Al invisible. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, Moisés como hombre tenía argumentos, sí, pero por la fe en Dios vivía por encima de todos esos argumentos o todos esos razonamientos. Hay 2 tipos de ¿cómo se llama? De creyentes, ¿no? Perdón. Hay 2 tipos de creyentes, ¿no? Hay los que viven por la razón y hay los que viven por la fe en Cristo. ¿Cómo vives tú, hermano, hermana, que estás escuchando esta clase? Por la Vivir fe en por la Cristo. fe. Es lo correcto, ¿no? Entonces, tienes que dejar de hacerle caso a tu razón. A veces a la mamá no le gusta cuando se meten con sus hijos. Dicen que se metan conmigo, pero que nadie toque a mis hijos. Estás actuando por las emociones. Deja que Dios trate con tus hijos, ya que tú lo tienes demasiado engreídos o consentidos. ¿Te diste cuenta que nadie dijo amén? No, me hizo recordar a la hermana a la hermana Lili, perdón. No se metan con mis hijas. Las 2 cayeron en disciplina. Y a ti Amén. no te duele que tus hijas tengan disciplina, ¿no? Porque Dios al que ama, corrige. Claro, como tú no has estado 11 años con ellas, al contrario, cada día que no las veo me duele. Pero también me dolía más saber de que después de estos años que estamos juntos, nuestras hijas se pierdan. Como miles de chicas y chicos se pierden. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén, pastor. Amén, pastor. Amén, pastor. Bueno, voy a ir a la última curva, me quedan 9 minutos. Los pensamientos. Siguiente diapositiva. Timoteo 1:15 y 16 dice, el que es puro de verdad, escucha lo que dice, el que es puro de verdad. Porque hay algunos que te hablan de santidad todo el día. Hay algunos que te hablan, pero sí que esto, que Dios y esto y el Espíritu Santo, y te hablan unas cosas tan celestiales, y luego cuando tú los oyes hablar o cuando los ves reaccionar, son todo lo opuesto, o sea, le falta, ¿no? Como dice la Biblia, fuiste puesto en la balanza y has sido hallado falto de peso. Dice, pero los que tienen el corazón podrido y lleno de incredulidad, lo ven todo malo, porque su mente y su conciencia corrompidas desfiguran lo que ven. Dicen que conocen a Dios, pero en la práctica
demuestran no conocerlo. Son corruptos, desobedientes, rebeldes. ¿Aló? Amén. Entonces, aquí el apóstol, perdón, el apóstol Pablo habla bien claro, ¿no? En realidad no es Timoteo la persona que me ha escrito esta nota, se equivocó, es Tito nada más. Tampoco existe Timoteo solo, existe primero o segundo de Timoteo. Yo sé que esa persona me está escuchando en este momento, así que tiene que corregir mi diapositiva. Dice, repito, el que es puro de verdad, todo lo ve bueno. El que es puro, todo lo ve bueno. El que está en la carne, todo lo sospecha. ¿Aló? Todos los, amén. No lo ve nada bueno. Oye, yo he tenido que dar un paso hace algunos años atrás y entregarle la vida de mi gente a la enseñanza, al discipulado del Espíritu Santo, porque al fin las almas de quién son, del pastor de tal iglesia o son de Dios. De Dios. Son de Dios, ¿verdad? Entonces yo prefiero entregárselas a que el Espíritu Santo les enseñe y trate con esas personas. Si hacen algo malo, ellos sabrán que están quedando mal con el Espíritu Santo, no conmigo. A mí me pueden engañar, yo soy hombre. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 13 que el amor todo lo cree. Yo prefiero amar a esa gente y creerle antes de enojarme, amargarme, preocuparme, que el hígado me crezca y todas esas cosas porque no le creo, porque sospecho. Entonces, es mejor dejar a que el Espíritu Santo ejecute su escuela y nos enseña a vivir por la fe en la palabra de Dios. Amén. Dice, pero los que tienen el corazón podrido se va al otro lado y lleno de incredulidad. Yo diría algo más, pero el ladrón cree que todos son de su condición. Cuando tú piensas mal de alguien, es porque tú eres así y porque estás pensando que esa persona va a hacer lo mismo que tú has hecho o que tú haces. En Romanos 2, del 1 al 3 dice, porque inexcusable eres quien quiera que sea que juzgas. Porque vamos a abrir un paréntesis. El único juez de nuestras vidas y nuestros actos es Dios. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Y entonces Dios en este momento no tiene puesta la gorra de juez. Nada más que tiene un brazo bien grande de misericordia. Así es. Para que todos procedamos al arrepentimiento, dice en la Biblia, y podamos ser salvos. Y entonces nosotros queremos suplantar a Dios, dice Romanos 2, del 1 al 3, inexcusable. Dice, no tienes excusa, quien quiera que tú seas. Porque lo que juzgas a tu hermano, te condenas a ti mismo. El juicio es una cosa y la sentencia es otra cosa. Yo puedo entrar a un juicio y salir inocente o salir con una condena. Pero la persona que juzga dice que ya está condenando a la otra persona, pero Dios dice, pero lo que tú juzgas de esa persona, ya tú te sentencias o te condenas a ti mismo, porque ignoras que Dios, que te trata a ti con benevolencia, también va a tratar con esa misma benevolencia a la persona que tú estás juzgando. Eso ya sale para la Inca Kola del Chifa, ¿no? Sí, peligroso. Isaías 26:3, esta es la escritura que a mí más me gusta en toda mi vida, es la que más me gusta. Tú guardarás en completa paz. ¿Qué dice? En completa paz. Mejor dicho que yo dentro de un rato, acá son las 8:26, dentro de una hora y media yo me puedo ir y echarme a mi cama, aunque tengo que preparar un tema, me han mandado a predicar mañana, y puedo dormir en paz, porque yo lo que me he asegurado en estos 38 años como creyente es no perder mi paz.
no perder mi gozo. Así que si tú me ves en la iglesia, siempre me vas a ver riéndome, siempre haciendo bromas con todo el mundo. Yo dejo, el diablo se quiere poner triste, enojado, que se ponga él. Yo estoy alegre porque Cristo dio su vida por mí en la cruz, punto aparte. Amén, pastor. Amén, amén. ¿No? Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y sigue diciendo, porque en ti ha confiado. ¿Por qué te guarda Dios en paz? Porque tú has puesto tu confianza en Dios. No has puesto tu confianza en el hombre, en el pastor, en el coronel, en el abogado, en el doctor, en el ingeniero, en cualquier persona, no. Has puesto tu confianza en Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. 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 Y testimonio. Mucho. Bueno, por eso Pablo decía con urgencia, podemos subir un poquito la imagen, por favor. Dice, por eso Pablo decía con urgencia, no os conforméis a este siglo, a la información que tienes en tu mente esta hoy, sino transforma. Mira, ahí hay dos palabras muy parecidas. No te conformes o transfórmate. Conformarse o transformarse. Conformarse es hacerse a la imagen de. O sea, yo me hice conforme, yo me hice un traje conforme al traje que yo vi, similar a ese traje. Dice, no se conformen a este siglo. Dice, al contrario, dice, renuévense, transfórmense mediante la renovación de su mente. Dice, transfórmense mediante la renovación de tu mente. ¿Dónde está el secreto de todo cristiano, hermanos? En la renovación de la mente. Ahí recién la gente va a ver que tú estás transformado. ¿Aló? ¿Cómo qué? Amén, pero vuelvo a repetir, pero, pastor. Está interesante. Ahí está, pero ahí está. Dice, no te... Ahí está, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que entender es que tienes que dejar las cosas viejas a un lado. ¿Y cómo hacerlo? Leyendo la Biblia, creyendo en la Biblia, guardando la Biblia, obedeciendo la Biblia. Punto final. Ahí no hay discusión. No, pero mire, pastor, que esto está bien duro, bien difícil, pastor, que tengo que dar el diezmo, que tengo que obedecer, que tengo que perdonar. Cuando tengas una pregunta, me la mandas por ahí, yo te la respondo. O me la mandas al WhatsApp. Pero yo solamente te puedo decir una cosa, obedece. Obedece la palabra y vivirás feliz. Tendrás gozo, tendrás paz, tendrás larga vida y vivirás esa vida abundante que Dios ha prometido para todos los que creemos en su palabra. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice en Efesios 4:22, creo que es. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado y renovados en el espíritu de su mente. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despójate. ¿Qué es despojarte? Botar algo, ¿no? Quitarte algo que ya no sirve. Amén. ¿No? Vuelvo a decirles, si yo fuera tú, yo estaría tomando fotos acá, diapositiva acá, ¿cómo le dicen ustedes? De pantalla. Y captura, haciendo captura. Captura de pantalla y ya lo tengo guardado. Después ya puedo ir escribiendo otra cosa, ¿no? Entonces sí, dice, en cuanto a su... Así hago yo, pero hay cositas Amén. Que usted habla y eso hay que anotar, que no está acá. Ya. Bueno, sí, cosas que se salen del espíritu en ese momento, ¿no? En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despójate del viejo hombre, ¿no? Que está viciado y renuévate en el espíritu de tu mente. ¿Dónde está el secreto? En la iglesia a la que voy, en las oraciones que hago, en la Biblia que leo o en la mente que renuevo.
La mente que renueva. Yo La creo en la mente. mente que renuevo. Ahí está el secreto, Porque- ¿no? Y Dios ya lo habla por fe. Dice, porque ustedes tienen la mente de Jesucristo. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. 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 Amén, pastor. Entonces, hasta ahí vamos a llegar hoy día. Ya la hora está avanzada y tengo que darle paso al siguiente maestro. Padre, te damos gracias en el